Ayer les contábamos el caso de un niño de 12 años que había sido acosado sistemáticamente por un adulto a través de las redes sociales. Esto en base al informe policial. Pudimos conversar con la madre, que es pieza clave en el descubrimiento, en el hallazgo de esta situación penosa por la que estaba atravesando este niño. La mujer nos contó con detalles cómo fue que pudo darse cuenta de esta situación. Según el relato de la madre del menor, Lutz Méndez se ganaba la confianza de los niños que jugaban fútbol en el Parque Carlos Antonio López. Esta persona conseguía los números a través de un grupo de WhatsApp que tenía los chicos para organizar las jornadas deportivas. La denunciante, al percatarse que su hijo recibía videos pornográficos homosexuales y mensajes obscenos, se apoderó del celular para investigar y saber de quién se trataba. Y ahí empiezo a hacerme pasar yo por mi hijo. Queriéndole echar, ¿verdad? Para ver si le podía citar allá a mi hijo en algún lugar, cosa que no logré, sino que al día siguiente en el Parque Carlos Antonio López, en el cerro, como le llaman ahí normalmente. Y él estaba ahí. Empezó a decirle a mi hijo que está enamorado de él, que es muy lindo, que le va a regalar pelota cuando es su cumpleaños, que le pidió. Yo haciéndome pasar siempre como mi hijo, le puse que iría a un play, me dijo que me iba a regalar, que esperara la invitación y cosas así. Tras consumar el encuentro en el parque, supuestamente con el niño, la madre alertó a los policías, quienes procedieron a la detención del supuesto acosador. Hay 3 canchas, las canchas nuevas que está, y más me llamó la atención que había, en ese momento estaban jugando, había fútbol femenino. Como todo hombre, yo creía que él iba a estar mirando el fútbol femenino, ¿verdad? No, él estaba en la cancha donde solamente estaban las criaturas. Yo me acerco a la caseta policial. Él miraba por todos lados. Cuando escuchó que se le gritó a mi hijo su nombre, él giró. Yo no sé si iba a subir al cerro donde él le llama o se iba a escapar. Y cuando vio que la policía le seguía, él corrió. Él corrió y no hubo otra cosa que gritarle yo a los policías que le detengan. La denunciante no descarta que otros niños hayan sido abusados por esta persona. Prácticamente el señor ya hizo algo con él, ya le jugó, inclusive le regaló una pelota de fútbol y le dice a mi hijo, preguntarle por decirte un nombre, preguntarle a Juan. Él es mi amigo de los 8 años, ahora tiene 13, ya hicimos muchas cosas juntas y pasamos muchas cosas juntas. Y que el nene, y yo más bien por él inclusive, después él dice que trabaja en un transporte, cosa que yo no creo. Yo no creo, primero de una dirección, después de otra dirección y más temo. Mi hijo prácticamente ya está salvado, ¿verdad? Porque yo revisé, pero él dice que ahora mismo convive con 2 criaturas más, que son sus sobrinos. Para evitar que los niños estén expuestos a situaciones similares, recomienda a los padres revisar el celular de sus hijos. Una criatura no tiene luego por qué tener código a su teléfono, ¿verdad? Que revisen el código, que no le ponga código, que estén revisando el teléfono de su hijo. Mediante que yo reviso el teléfono de mi hijo, yo encontré esto. Y que por favor, si es como me dijo la fiscal también a mí, me dijo que hace un chico de 13 años con un teléfono. Es cierto, le dije, le di bajo mi consentimiento. Lutz Méndez cuenta con prisión preventiva bajo el cargo de abuso sexual en niños, ordenado por el juez Alcides Corbeta.